Hola, mi nombre es Aida Ulloa, soy profesora de la Universidad de Houston Downtown y hoy les traigo la clase de estrategias para la comprensión lectora, parte 1. Hoy vamos a ver lo que es la comprensión lectora, que es fundamental para el aprendizaje. Estas estrategias ayudan a los estudiantes a desarrollar una relación profunda con los textos. Hoy vamos a desarrollar 5 estrategias en la clase. La número 1, la lectura anticipada, donde esta la vamos a dividir en predicciones e información previa. Número 2, planteamiento de preguntas. Número 3, conexiones. Número 4, visualización. Y número 5, el vocabulario. La número 1, lectura anticipada, despertar la curiosidad. ¿A qué nos referimos con despertar la curiosidad? Nosotros, como maestros, vamos a darles a nuestros estudiantes que hagan predicción. Esto es motivarlos a ellos a hacer una hipótesis sobre el contenido del texto basándose en el título o las ilustraciones del libro. Muchas veces nosotros cuando estamos dando la clase les podemos mostrar a ellos simplemente con solo la portada del libro o alguna ilustración o simplemente con decirles el título del libro y ellos nos pueden predecir y dar opciones de lo que va a suceder en el cuento. Por ejemplo, antes de leer un cuento, muestra a los estudiantes la portada del libro y les podemos preguntar, ¿qué creen que pasará en esta historia? ¿Por qué piensan eso? Esto los va a motivar a pensar sobre el contenido del texto y hacer esas predicciones. A veces nos encontramos con escenarios donde los alumnos o los estudiantes sienten pena o no se sienten cómodos al simplemente darnos una respuesta. Entonces, la mayoría de las veces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarlos? Es nosotros darles preguntas, hacerles, plantearles estas preguntas para poderlos a desarrollar, que nos digan esas predicciones. Información previa, proporcionar contexto o adelantar detalles sobre el tema del texto. Pongo como ejemplo, si el texto trata sobre un tema de animales, como un león, el profesor puede contar brevemente sobre las características del león antes de leer el texto. El león es conocido como el rey de la selva. ¿Saben por qué? Vamos a descubrirlo juntos en la historia. La siguiente estrategia, la número 2, planteamiento de preguntas. Vamos a activar la reflexión del estudiante. ¿Qué es esto? Vamos a hacer que anticipemos información de lo que va a tratar el texto. Por ejemplo, les podemos decir que la lectura de hoy es de diversidad cultural y así ya les podemos dar una idea de lo que va a seguir en la lectura. Fomentar la interacción. Esta es plantear preguntas que inviten a los alumnos a reflexionar sobre lo que están comprendiendo. Muchas veces vamos a formular diferentes tipos de preguntas. Yo en este caso tomé 3, que son las preguntas de comprensión, preguntas de evaluación y preguntas inferenciales. Las preguntas de comprensión podemos hacer las siguientes. ¿Qué significa este concepto en tus propias palabras? ¿Cómo relacionarías esta idea con algo que ya sabes? ¿Por qué crees que es importante entender este tema? ¿Cómo aplicarías este conocimiento en una situación real? Esas serían lo que llamamos preguntas de comprensión. También, mientras que desarrollamos la lectura, podemos hacer preguntas de evaluación. ¿Qué opinas de la solución propuesta? ¿La mejorarías de alguna manera? ¿Qué tan efectivo consideras que es este enfoque para resolver el problema? Preguntas inferenciales. Estas son las que promueven el pensamiento crítico
y la capacidad de los estudiantes para formular conclusiones basadas en la información disponible después de la lectura del cuento. Les doy como ejemplo cuando utilicemos la biblioteca electrónica de la Universidad de Houston, donde están nuestros cuentos. Todos los cuentos al final de la lectura tienen 2 preguntas. Y una de ellas es donde tenemos que promoverles al estudiante el pensamiento crítico y que ellos tengan la capacidad de hacer unas conclusiones basadas en la información que se les dio del cuento. Promover la crítica es animar a los estudiantes a analizar el texto y expresar sus propias opiniones. Continuamos con la estrategia número 3. Vamos a hacer conexiones. Estas conexiones son las que vamos a crear un puente entre el texto que estamos leyendo y la vida de los estudiantes. Y esto va a facilitar la comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque al hacer esta conexión vamos a hacer como un enlace y ellos van a poder imaginar y pensar, hacer esa conectividad del texto con la vida de ellos. Experiencias previas. Fomentar que los estudiantes relacionen lo que leen con sus propias vivencias. Otros textos van a ayudar a los estudiantes a conectar lo que están leyendo con otros textos que ya hayan leído con anterioridad. Volvemos a las preguntas. Vamos a hacer el planteamiento siempre para ayudarles a ellos a desarrollar ese pensamiento crítico. Podemos preguntar, ¿alguien ha leído un libro parecido antes? ¿Conoces a alguien que le haya pasado algo parecido a lo que estás leyendo? La estrategia número 4, visualización. Esta es en la que hacemos todo de una forma que utilizamos uno de nuestros 5 sentidos, que es visualmente. Vamos a construir imágenes mentales. Para los estudiantes los vamos a dividir entre los estudiantes de primaria y de secundaria, ya que tenemos que darles un enfoque un poco diferente. Por supuesto, por el grado en el que están cursando y por la edad que tiene el estudiante. Para los estudiantes de primaria, vamos a invitarlos a los estudiantes a dibujar lo que comprenden del texto, el mensaje principal, que si ellos puedan de una manera plasmar en un dibujo lo que han comprendido del texto. En secundaria sería aplicar esta estrategia para la comprensión de textos poéticos, pidiendo a los estudiantes que realicen la ilustración de un determinado poema o que hagan un caligrama inspirado en el tema principal del poema. ¿Cómo ellos van a desarrollar este caligrama? Ok, el caligrama, por ejemplo, teníamos el libro que era acerca de animales. Viene el león. Entonces, ellos van a tratar de formar un león con las palabras que están dentro del contexto. Por ejemplo, el león es el rey de la selva. Entonces podemos poner y ir formando la silueta del león, haciéndola de una forma que vayamos haciendo su cabeza y podemos hacerlo escribiendo león, rey de la selva y de lo que se trate el texto. A eso llamamos un caligrama. La estrategia número 5. Esta es súper importante. ¿Por qué? Porque es el desarrollo del vocabulario. En esta vamos a fortalecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a hacerla dividida en 3. La selección. Ellos van a identificar el vocabulario que se desea enseñar. Vamos a ir al número 2, donde ellos van a tener sus libretas o sus computadoras, porque últimamente sabemos que estamos evolucionando muy rápidamente y ya desde los niños de pre-kinder les estamos enseñando a utilizar las computadoras para que ellos vayan año con año desarrollando más sus habilidades tecnológicas. Entonces van a tomar también el vocabulario,
Vamos a hacer que los estudiantes los puedan escribir las palabras nuevas que van encontrando dentro del cuento. Contextos. Vamos a guiar el significado de las palabras en contextos. Si, por ejemplo, toman una palabra, no saben el significado, no nos vamos a ir de inmediato al diccionario, ni vamos a ir a buscarlo al internet a ver qué significa esa palabra. No, nosotros como maestros vamos a tratar de darles dentro del contexto que ellos puedan desarrollar el significado de esa nueva palabra. Vamos a continuar con una forma de ampliar la comprensión. ¿Cómo podemos hacer para que ellos puedan tener una mejor comprensión? La dividimos en 3. La interrogación, el resumen y la reescritura. La interrogación, hacer preguntas que fomenten la comprensión profunda del texto. El resumen, lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a nuestros estudiantes a que hagan una síntesis o un resumen de la información del texto, que ellos puedan plasmar en sus propias palabras y decirnos de una forma que sea de forma consecutiva la síntesis del texto. La reescritura. Vamos a ayudar a los estudiantes a reformular el texto con sus propias palabras, que sería recrear el texto, pero a una forma que lo lleven a hacerlo en sus propias palabras. Todas esas estrategias nos van a dar una integración. La integración va a ser de una manera sistemática, donde vamos a crear una experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Con esto termino la primera parte de las estrategias. Tengo una segunda parte que lo vamos a ver en la otra lección, donde van a ser otras 5 estrategias que al final las vamos a integrar de una forma conjunta, las 10 estrategias, y las vamos a aplicar con los libros que vamos a tomar de ejemplo y que ustedes van a practicar todas esas estrategias haciendo y formulando preguntas, comenzando desde lo que es la predicción, la información previa, que fue la lectura anticipada, la primera estrategia que vimos, la número 2, que fue el planteamiento de preguntas, las conexiones que vamos a hacer entre el texto, vamos a hacer conexiones con la vida real, las visualizaciones, donde vamos a crear las imágenes, y el vocabulario de cómo ustedes le darían a sus estudiantes una forma también cuando no conocen el vocabulario y de ir enriqueciendo ese vocabulario de una forma que día con día puedan irlo creando y haciendo anotaciones para después, con todo ese vocabulario, ellos puedan tener una lectura más fluida y una comprensión de lectura. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.